Yo soy Iron Man. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Por fin me llegó el Iron Man de Avengers Endgame Mark 85 Final Battle Edition con daño de... ¿Batalla? ¿Dónde está el daño de batalla? ¿Dónde está el daño de batalla? What the f... Tranquilo, tranquilo. Todo en la vida tiene solución y sobre todo el daño de batalla. Así que hoy vamos a customizar o darle un poco de daño de batalla a esta figura que está muy bien hecha, ligeramente bien pintada, pero no tiene el daño de batalla que prometieron. El daño de batalla que prometieron. Los materiales que usaré serán un marcador negro de punta fina, un marcador plateado, marcador café y rojo de punta fina, un cúter muy puntiagudo, una bolita de algodón que mojaremos con un poco de alcohol. También usaré esta herramienta super futurística que me han prestado para grabar, pero no es que grabe sonido, sino que deja marcas y se llama grabador en forma de pluma. Y también usar una herramienta que me han enviado mis amigos de Hobbylink Japan. Abramos la caja para que sepan de qué hablo. Y wow, tenemos una Workstation Pro, muy guapa y pro. Pero Mikel, ¿qué es esto? Todo está en japonés. No se preocupen, vamos a abrir la caja para que veamos todo lo que contiene. Dentro podemos encontrar una lupa con luz que se conecta vía USB, eso sí que es pro. Junto podemos encontrar una segunda lámpara USB, el cableado es flexible y bastante maleable, muy pro. Además de la mesa de trabajo podemos encontrar un soporte para pinzas y un cable USB para cargar la batería de las lámparas LED. Y sorpresa, dentro de la mesa encontramos una superficie de corte para que puedas realizar todo tipo de manualidades. Toda la parte inferior es un cajón donde caerán los cortes de nuestros sobrantes. Por detrás vemos el botón de encendido y la entrada USB. Por debajo podemos encontrar estas alfombrillas antiderrapantes para que se fije bien a las superficies. Yeah baby, ahora vamos a armar esta Workstation Pro para poder trabajar sobre ella. Y mientras lo hago, te cuento que puedes adquirir una de estas Workstation Pro en el enlace que está en la descripción de este video. Ya conectada podemos encender las lámparas cada una con su propio interruptor y veremos que estas iluminan muy bien. Las barras de metal que encontramos antes son para dar soporte en el centro de la Workstation Pro. ¿Listo? Ahora podemos trabajar en ellas sin problemas. Como ya pudimos ver al inicio, la figura luce bien, pero si esta era la versión Final Battle Edition, esperaba algún daño de batalla y no un acabado de pintura manchoneado. Y si la ponemos bajo la lupa, podemos ver que la pintura está bien, pero el acabado son solo manchas. Creo que podemos darle un poco de epicness a esta figura. Lo primero que haré será marcar todas las líneas de los paneles. Para esto usaré el marcador negro de punta fina. Y ups, me he salido de la línea, no te preocupes, no se manchará, solo frotaré un poco el algodón con alcohol para eliminar la tinta y listo. Ahora repetiré esto en toda la figura, sí, en toda la figura. De esta forma aprovecharemos el esculpido que es bastante bueno, pero se pierde un poco debido a la pintura. Aunque no me haya equivocado o salido de las líneas, volveré a frotar un poco el algodón con alcohol. Esto sobre las zonas donde las líneas del marcador han quedado muy gruesas o se notan un poco artificiales. Claro, sin llegar a borrar toda la tinta. Con esto incluso logramos una especie de sombreado en los paneles que le dan un toque más guapo a la figura. Por suerte, la Workstation Pro tiene una lupa incluida que de verdad me fue muy útil, ya que esta es una figura muy pequeña y mis ojitos se cansaron mucho, pero no puedo mostrarles todo el video bajo la lupa, se vería raro, así que la usé por ratos y fuera de cámara para que mis ojos descansaran ocasionalmente. Ya que hemos terminado el cuerpo completo de Iron Man, continuaré con la cabeza o casco. Y wow, déjenme decirles que con este proceso de verdad se realzan más los detalles en la figura. Ya podemos pasar al siguiente paso, el daño de batalla.
Vamos que es una broma, lo haremos de forma más pro con esta herramienta que me han prestado y es una grabadora de superficies. Esta cosa funciona con baterías y gira la punta de forma muy rápida para dejar marcas. Sí, así es, vamos a hacer marcas en esta figura. Bueno, la idea es quitar un poco de pintura, hacer algunas líneas, pero también grietas bastante profundas. Creo que la parte más fácil y hasta cierto punto satisfactoria fue el pecho y abdomen, ya que el plástico es más rígido, como un cascarón. Puedes ver que inicié pasando el grabador de forma rápida y dando ligeros toques para no hacer uso exagerado, pero en algunas zonas sí le apliqué bastante fuerza para dar un poco más de profundidad. Las partes más difíciles fueron los brazos y piernas debido a que es un plástico mucho más macizo y un poco flexible, pero nada que no pudiéramos dominar. Y puedes ver que también usé el cúter para hacer algunas líneas más finas o delgadas en algunas zonas. Ya con la armadura llena de grietas, raspones y golpes, hice lo mismo en la cabeza o casco, pero con más cuidado, ya que es una pieza muy pequeña y si hacemos marcas muy grandes o profundas, se verá raro. Y este paso es irreversible e incorregible. Si dañamos la pieza, quedará así forever. Claro, para las líneas más finas usé el cúter al igual que en el cuerpo, además con este me auxilié para formar una especie de grietas. Terminado el casco de Iron Man, seguiré el proceso en el cuello de Tony y, ¿por qué no? También le hice algunos raspones en la cara con el cúter para que empate muy bien con el daño de su traje. El siguiente paso es similar al primero. Vamos a usar el marcador negro de punta fina y pasarlo entre las líneas, grietas u orificios que hayamos hecho. Esto le dará más profundidad al daño de batalla y se verá más real. Y casi me olvido de pasar la grabadora en los pies y creo que será la parte más fácil, ya que son de diecast y debajo de la pintura se verá el color metálico. Ahora daré más detalle a la cabeza de Tony, agregando un efecto de profundidad a sus orejas. Si sale mucho marcador de estas, simplemente hay que pasar el algodón con un poco de alcohol. Para el daño en el rostro apliqué un poco de café de tono claro y no me gustó, así que lo cubrí con rojo. Después agregué un poco de café oscuro que aplicamos en las orejas y en la base de las heridas un ligero toque con negro. Ahora el toque final. Voy a pasar en la orilla de las grietas, fisuras o golpes un marcador plateado. Esto resaltará más el daño de batalla, simulando el color original del metal en la armadura. Y por qué no, también pintaré algunas esquinas o bordes, incluso donde no aplicamos la grabadora, y así simular la caída de pintura. Antes de secarse la tinta plateada, pasaré un poco el dedo con el cual lograremos un ligero degradado, notándose más en las zonas rojas.
por último, también añadí más líneas al cabello con el marcador negro. Así es como terminamos este épico daño de batalla y la figura ahora sí me ha encantado. Realmente luce épica y apta para representar esa escena heroica del sacrificio de Iron Man. Si el video o la figura te han gustado o si eres fan de Avengers, dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. De esta forma me ayudas a traer más contenido genial como este. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte hasta con tus figuras. Yo soy Iron Man. Vencimos, señor, lo logró.